oradores. Tiene el uso de la tribuna el senador Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución, del Partido Revolucionario Institucional. Muy buenas tardes, compañeras senadores, compañeros senadores. Señor presidente, bienvenido, señor secretario de Gobernación de nuestro país. He escuchado durante varias horas con mucha atención a cada uno de mis compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra. Y hubo momentos en que me vino a la memoria aquel fragmento de Sor Juana que seguramente todos lo recuerdan, de hombres necios que acusáis sin razón y sin ver que solo sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Es increíble que se le venga a exigir a una dependencia pública y a un secretario que cumpla lo que quienes hicieron uso de la voz tenían la responsabilidad política, constitucional e histórica de cumplir. Es increíble que se venga a usar uso de la tribuna para señalar un programa que está mal concebido, que su origen está mal, pero ahora se le reclama al gobierno en turno lo que desde su antecedente evidentemente resultaba imposible de cumplir, y me estoy refiriendo al programa de certificación de la policía. No lo pudieron cumplir. ¿Cómo ahora le exigimos que lo cumpla en la inmediatez, si el problema que se genera en 12 años no podemos resolverlo en 12 meses? Tendremos que hacer un gran esfuerzo todos, y a eso hay que hacer una convocatoria para que juntos diseñemos con entusiasmo y con amor a México una estrategia que verdaderamente nos permita salir adelante en un reclamo y una demanda justa y seria de la sociedad mexicana. Vamos a hacer juntos un programa de certificación y vamos a dejar atrás reclamos, rencillas que a nada nos van a llevar y que no es precisamente lo que la ciudadanía está esperando. ¿Queremos certificación? Sí. Y por eso hoy hago uso de la tribuna. Vamos a hacer una certificación conforme a estándares internacionales, porque se hizo de la prueba poligráfica la madre prueba de los exámenes de control de confianza, y además usada incluso políticamente para deshacerse de lo que no convenía. Una prueba que no está reconocida por ningún tribunal del mundo como prueba plena o prueba de pleno derecho. Hay que cambiar la certificación, sin duda, y yo espero, señor secretario, usted nos pueda referir cómo exactamente y en qué va a cambiar esa certificación. Pero quisiera referirle solamente un par de cosas más. Que si no hay cambio, sí, claro que hay cambio. ¿Cuántas veces no me oyeron ustedes referir el famoso caso de Lasca, en donde una institución lo detiene en un retén, no se lo manda a la que debe por ley, por mandato constitucional, lo tiran en una funeraria, después no le avisan a la otra, se lo acaban robando el cadáver, como película de la loca academia de policía? ¿No hay un cambio? Sí, sí hay un cambio. Hoy hay coordinación. La estrategia tiene cabeza. La cabeza se llama Secretario de Gobernación por mandato de nosotros, porque aquí se autorizó que fuera la Secretaría de Gobernación, y creo que la Secretaría de Gobernación hoy tendrá la gran oportunidad de demostrar que la estrategia funciona si hay una mucho mejor coordinación. Pero también escuché reclamos muy interesantes respecto de que no se brinda la información del caso. Yo creo que la información ha estado a la mano de todos nosotros, la conocemos porque la escuchamos, no solamente porque viene en el informe.
Yo recuerdo la información respecto de los 122 hombres más buscados por la ley que apareció en todos los medios de comunicación. Claro que la conocemos. No podemos hacernos patos de que no nos las han dicho. Lo que no se hace ahora, y por eso sí creo que hay una nueva estrategia y un gran cambio, es apología del delito. Y yo coincido con que no hagamos apología del delito. Recuerden que antes se financiaban hasta telenovelas para tratar de justificar el trabajo policíaco, y hoy no se hace. Creo que no debemos de ninguna manera malinterpretar el que no se haga apología del delito con el que falte información, porque yo francamente no creo que esté faltando ninguna información. ¿Hay cambios? Sí, sí hay cambios. Yo nada más les recuerdo, y viví un asunto familiar muy grave de un joven hijo de mi sobrino asesinado de un balazo en la cabeza en Ciudad Juárez. ¿Y saben cuál fue la respuesta en ese momento? Híjoles, pues son los efectos colaterales de una guerra. Piensen como padres, piensen en sus hijos, que les dijeran que ha muerto su hijo y que la respuesta a ustedes es un efecto colateral de la guerra. No estamos de acuerdo con una guerra, sí queremos una estrategia respetuosa de los derechos humanos, y hay cambios, claro, hay una ley de víctimas. Hemos votado, han rendido protesta los comisionados de la Comisión Ejecutiva de Víctimas. Por supuesto que hay cambios. Hay cambios y hay avances absolutamente sensibles, pero creo que juntos tenemos que hacer un esfuerzo, porque esos cambios podemos multiplicarlos si en vez de mezquindad sumamos voluntad política. ¿Podemos provocar muchos más cambios? Sí. Si en vez de reacciones lapidarias, juntos construimos la posibilidad de ir adecuando las estrategias que se nos han planteado desde el gobierno. Por eso, señor secretario, sí sería muy importante que nos convoque a todos a construir ese sistema de certificación que evidentemente ningún plazo le será suficiente por la movilidad y por la dinámica de las instituciones. Vamos pues juntos a hacer ese sistema de certificación, ese sistema de evaluación realmente a la altura y a las circunstancias que México y los mexicanos lo demandan. Por su respuesta, muchas gracias, señor secretario. Gracias, senador. Su última intervención, secretario de Gobernación. Si me permite el senador Omar Fayad, a la senadora Gómez del Campo, decirle sobre los anarquistas, son delitos de foro común, senadora. No hay posibilidad que entren en otro esquema. Y usted sabe lo que ha sucedido, lo que ha pasado con quien se ha detenido y el tiempo que duran ahí detenidos. Sobre la reglamentación, creo que es un esquema que se debe de hacer entre todos, entre los que se comúnmente manifiestan y entre los que claman la libertad de tránsito en esta ciudad y en todo el país. Solo le dejaría mi comentario de que debe estar integrada entre todos los actores y que no se debe de limitar ni afectar el derecho constitucional a manifestarse. Las alertas, he pedido que se documente y no quiero desviar el comentario en que le haré llegar, pero sí me interesa que sepan todos los alertamientos en los medios de comunicación y directamente en los estados. Es muy importante. Y también el cómo se actúa en consecuencia. No fueron solo unas personas a las que se trasladaron en aviones de la Policía Federal o del Ejército o de la Marina. Fueron 29,000 que de todos los sectores económicos que ni siquiera habían llegado incluso en avión, fueron regresados para que pudieran inmediatamente estar aquí en la Ciudad de México o en otros lugares y poder ir a su centro laboral. Pero fue, de nuestra parte, una actuación transparente para que todos pudieran estar acá. El censo efectivamente no se ha terminado. Normalmente los censos, senadora, se tardan meses. Nos estamos dando apenas menos de 25 días para tener el de Guerrero y menos de un mes el de tener el resto del país. Censos completos
censos que permiten tener una evaluación completa, pero también déjeme decirle que censo que se va logrando, censo que se va atendiendo a la población y que se va determinando el recurso y la aprobación para la obra respectiva. No nos esperamos a tener el censo completo. Ya estamos actuando en todos los estados y estamos aprobando desde el principio los estados de emergencia de los municipios y de los estados, y ahora los recursos se están ya aplicando. Se han determinado casi 3.500 millones de pesos del FONDEM ya para la reconstrucción. Por supuesto que esto va a crecer en cuanto se tengan los expedientes técnicos que se tienen que tener para poder hacer las obras respectivas. Al senador Omar Fayad, me ha faltado comentar algo sobre la certificación, senador. Lo que tenemos en propuesta nosotros es una que se construyó con los grupos organizados de la sociedad civil. Reitero, mismos que fueron los que la impulsaron también hace 3 años con las y los legisladores, y que por supuesto estuvo el gobierno federal de acuerdo. Con ellos mismos, viendo los resultados, con ellos mismos tenemos ya una propuesta y que la plantearemos de manera oficial y ojalá podamos construirla para que no solo sea un modelo internacional adecuado, sino algo que le sirva a este país. La pondremos lo más pronto posible en sus manos, de la comisión, para que pueda ser analizada y en su caso aprobada. No nos deslindamos de este tema. El 98% de las fuerzas de seguridad del gobierno federal están certificadas. El problema es la movilidad en los estados y en los municipios, y lo que queremos es solucionar el problema en los estados y en los municipios. Lo que determine esta legislatura estaremos nosotros de acuerdo. Y por último, siendo la última intervención, agradecer mucho a las senadoras y a los senadores. Reitero que creo en estos mecanismos, que estoy abierto a estos mecanismos por mandato de ley o por decisión de ustedes, por comisiones o lo individual. Necesitamos construir mejores alternativas y no se construye en el debate en el que solo se señala sin plantear soluciones. Sí, la responsabilidad es del gobierno federal, pero ustedes como legisladores que representan a la sociedad, por supuesto que tienen muchos planteamientos que estamos abiertos a escuchar y a construir junto con ustedes. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor secretario. Para hacer comentario, por favor, senador Fayad. Gracias, presidente. Debo hacer un comentario en justicia, porque varios compañeros señalaron en esta tribuna el que el secretario debiera cumplir la obligación legal de acudir a los 6 meses para hablarnos y presentarnos la política criminal del gobierno de la República. Tengo que ser absolutamente honesto y justo, porque no podemos acusarlo de algo que no es su responsabilidad, porque es las comisiones de Seguridad Pública y Gobernación a quienes él ha manifestado incluso por escrito la voluntad de poder acudir con nosotros, y hemos venido por diversas causas, entre otras, incluso las contingencias ambientales y las agendas para atender las contingencias ambientales. Hemos cambiado las fechas. El secretario había ofrecido incluso hoy mismo podernos reunir después de esta reunión y creo que tenía yo que señalarlo con claridad, porque después de haber consensado y consultado con los diversos grupos parlamentarios, la mayoría fue por la opinión de que días después las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, días después lo van a llamar, señor secretario, para que quede saldada esa parte que es una obligación suya que está en la ley y que nosotros estamos también en la necesidad de cumplir. Y quiero, en mi comentario final, decirles que creo que todos hemos contribuido en esta etapa de la historia de México para tener un mejor país.
Hoy tenemos un pacto, todo mundo hablamos de él, algunos para felicitarlo, otros para criticarlo, pero tenemos un pacto que indudablemente ha dado resultados en la política interior de este país, porque juntos hemos hecho cosas absolutamente necesarias, útiles para este país. Construimos juntos una reforma educativa, una reforma en materia de telecomunicaciones, una en materia de contabilidad y gasto público, una en materia de amparo, una en materia de víctimas. Creo que nosotros mismos seríamos injustos con el propio Congreso y el propio Senado si no tuviéramos como punto de referencia un pacto que ha permitido a este país avanzar en los asuntos más importantes. Sin detrimento y sin tratar de hacer señalamientos hacia nadie, hubiéramos querido estas reformas hace 20 años. No se hacían. ¿Por qué no se lograban? No es verdad que fueran diques inflanqueables, porque he sido 2 veces diputado y jamás me consideré dique inflanqueable, porque llegué a votar cosas con las que además estaba en contra, pero que las hacía para coadyuvar con el gobierno de la República cuando fui oposición, y creo que fui oposición responsable, y ahí están las pruebas. Leyes que incluso implicaban simples cambios de nombre a dependencias federales. ¿Por qué no se hacían las grandes reformas? Las grandes reformas no se hacían porque no se sentaban en la mesa los partidos, las cámaras y el gobierno de la República. Aplaudamos si podemos lograr que se sigan sentando a la mesa el gobierno de la República, las cámaras y los partidos políticos, porque esto sin duda va a traer para México más reformas, las reformas estructurales que necesitan, las que van a cambiar realmente el rostro de millones de mexicanos que esperan mucho de su gobierno. Nosotros tenemos una responsabilidad con México que cumplir, nosotros vamos a cumplirla con el orgullo que nos da ser miembros de esta honorable Cámara de Senadores. Muchísimas gracias, señor secretario. Es cuanto, compañeras y compañeros.